Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Expertos aseguran que las medidas cautelares de la CIDH a favor de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, detenidos por el delito de rebelión, no implican su liberación. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Dicen además que se podrían aplicar varios mecanismos para precautelar su seguridad mientras continúa el proceso judicial. Aquí empezamos. Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández y del funcionario de la prefectura, Cristian González, no son la llave para su libertad. Así lo afirma la docente universitaria y también directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, María Dolores Miño. De ninguna manera la comisión determina el estado de inocencia o culpabilidad de estas personas y tampoco determina su puesta en libertad. Lo que dice es que el Estado tiene que garantizar que esa privación de libertad sea compatible con los estándares de humanidad y que el proceso que se le siga tiene que seguir las debidas garantías. Y con ella concuerda el abogado penalista Ramiro García. Ninguna parte hace referencia a la libertad personal y tampoco exhorta al Estado a dejar sin efecto decisiones judiciales o procesamiento. En 8 páginas, la CIDH expone los argumentos presentados por los representantes legales de los 3 beneficiarios, la respuesta del Estado y también sus conclusiones. Según los argumentos de la defensa de Pavón, Hernández y González, no existen condiciones de seguridad, además de estar en continuo hostigamiento político e incluso dicen que han sufrido amenazas. Ante esto, Miño asegura que el Estado puede tomar medidas para precautelar su seguridad, como por ejemplo, cambiarlos de celdas, de pabellones, de centros de privación de libertad o también cambiar la medida a prisión domiciliaria. El Ministerio de Gobierno, que va a ser en la práctica el encargado de ejecutar esto y los órganos de la Administración de Justicia vayan documentando, demostrando que efectivamente ha habido este cumplimiento. Señala que es importante que el Estado cumpla con estas medidas y que no actúe como el gobierno correísta que desconocía a la CIDH. La CIDH se ha convertido en el basurero de toda la basura, perdón la redundancia, de la oposición. El Estado deberá informar a la CIDH en un plazo de 15 días las medidas cautelares adoptadas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Pleno de la Asamblea está convocado para esta tarde para debatir en segunda instancia el proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria enviado por el Ejecutivo, sobre el cual al parecer ya hay acuerdos. Andrea Samaniego informa. Hoy a las 3:30 de la tarde el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para tratar el segundo debate de la ley económica enviada por el Ejecutivo. Este proyecto, denominado de simplicidad y progresividad tributaria, busca recaudar 620 millones de dólares. Este proyecto también plantea, por ejemplo, gravar con el 10% del ICE los planes de telefonía pospago, la contribución de las grandes empresas, el pago de deudas con bonos del Estado, además del 12% de IVA para plataformas digitales, además de los incentivos para las empresas. La mayoría son temas que ya han sido tratados en el proyecto económico que envió el gobierno y que en primera instancia fue archivado. Hay que entender la realidad del país, la posibilidad de las dificultades económicas que nos encontramos, pero en definitiva esperemos de que hoy tengamos una sesión en la cual le demos una respuesta al Ecuador que la necesitan urgentemente. Según Litardo, ya hay acuerdos para aprobar este proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Alianza País, Creo, Los Independientes y Suma darían sus votos. Lo que está en análisis ahora es cómo se va a realizar la votación, si será en bloque o si se dividirá el proyecto, y de esto también dependerá los votos de la bancada social cristiana. Litardo además dijo que esta sesión será bastante rápida, pues solo 2 o 3 asambleístas máximo por cada bancada participarán de este segundo debate. Y también en la Asamblea Nacional, la Comisión Legislativa Ocasional, que analiza los hechos ocurridos en el paro de octubre, debate las conclusiones del informe que debe ir al Pleno. Algunas de ellas van desde la falta de diálogo, hechos vandálicos, excesos y petición de amnistías. Los integrantes de la Comisión del Paro entregaron sus conclusiones y recomendaciones al informe sobre lo ocurrido durante el 3 y 13 de octubre. Yepes, por ejemplo, dice que se debe considerar que sí hubo excesos de ambos lados. Cuando se corta 4 días el agua en Ambato, hay violencia organizada. Cuando se quema la Contraloría, hay violencia organizada. También es evidente que ha habido un uso excesivo
de la fuerza pública. Además, pidió que se incluya la resolución de la CIDH que pidió al Estado ecuatoriano la aplicación de medidas cautelares a favor de Paola Pavón y Virgilio Hernández, acusados de rebelión, y recalcó que también hubo hechos vandálicos que deben ser investigados, pues hubo destrucción de bienes públicos. Que constituyen no solo un ataque a estas instituciones, sino a los representantes, a lo que ellas representan como marco del Estado. Desde la Revolución Ciudadana consideran que se debe analizar amnistías para las personas que están siendo procesadas. Procesos de amnistía, si es que queremos llegar a la gran conclusión final que me parece que debemos recogerla, presidente, y es abrir una etapa de reconciliación, de integración. César Ron, por su lado, criticó el informe borrador por la falta de responsabilidades pese a los graves sucesos durante octubre. El informe, pues, es un borrador y le voy a dar un calificativo bastante general, tibio, que no establece ningún tipo de responsabilidades. Creo que nosotros tenemos que agregarle la responsabilidad a la Asamblea de hacer seguimiento al informe, porque caso contrario quedamos como en el exhorto. Se espera que en las próximas horas se someta a votación el texto y luego de esto pase al Pleno de la Asamblea para su debate. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Observatorio Ciudadano Electoral plantea presentar propuestas al Ejecutivo que vete parcialmente las reformas al Código de la Democracia. Consideran que debió eliminarse la división electoral por circunscripción y que exista verdadera transparencia en los gastos. Aún hace falta la postura del Ejecutivo, pues un veto parcial o total al Código de la Democracia puede darse. Desde el Observatorio Ciudadano Electoral, si bien califican a la reforma de los 168 artículos como positiva, creen que el cambio no fue integral. Le plantearán al Ejecutivo que vete parcialmente el proyecto y que incorpore varios temas, como por ejemplo, que el monto del gasto electoral sea real, pues si bien la reforma duplica el monto de $1.700.000 permitido, aún sigue siendo poco. Cuadruplicar el monto actual, con lo cual ya hay un equilibrio más o menos con 8 millones casi de dólares por campaña electoral que puede gastarse más el complemento de los recursos públicos, lo cual hace que entonces sea una competencia real. Mientras los montos sean irreales, seguirá siendo una invitación para burlar la ley por parte de los partidos y movimientos políticos. Creen también que estos gastos deberían estar publicados en una plataforma digital y que sean públicos. Consideran que el gran tema pendiente en la reforma fue el de limitar el número de participación de organizaciones políticas. Y si bien la reforma cambia el método de Hunt por el de Webster y esto generaría mayor proporcionalidad en la representación de escaños, consideran que la eliminación de la división por distritos podría contribuir aún más con esta intención. Porque la proporcionalidad está determinada por dos elementos: el tamaño del distrito y la fórmula de asignación de escaños. Lo planteado en la Asamblea también cambia la forma de votación de libre a cerrada. Para garantizar la paridad de género y la participación política de las mujeres, se establece que las mujeres deberán encabezar el 50% de las listas pluripersonales y la obligación de la participación de los candidatos en foros y debates antes de una elección. Dayana Monroy, 24 horas. Con un presupuesto plurianual de $24 millones, el gobierno se propone incentivar el arte, especialmente en niños y adolescentes, a través del proyecto Arte para Todos. El objetivo es implementar procesos innovadores y sostenidos de capacitación en las más variadas expresiones artísticas. El presidente de la República inauguró este proyecto en el centro de Quito y los ministerios de Cultura y Trabajo serán los encargados de ejecutarlo. Entre otras cosas, cubrirán con un salario mensual a los artistas ecuatorianos. Estamos de regreso y retomamos el tema sobre la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y es que su defensa presentará una solicitud de revocatoria a la prisión preventiva sobre la base de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El plazo para que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, se ausente del gobierno provincial mientras se defiende del proceso en su contra por rebelión se extiende 11 días más. Según Priscila Pavón, hermana de la prefecta, este fue el tiempo que se le concedió por vacaciones al haber finalizado los 60 días de licencia sin sueldo a su favor. En este periodo, la defensa espera obtener su libertad apoyados en las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a solicitar ante la jueza de garantías penales de este proceso
proceso, la revocatoria de la prisión preventiva. Aunque la resolución de la CIDH no es vinculante, aseguran dar el primer paso para lograr un acercamiento con el Ejecutivo. Y que esto tenga los frutos que corresponde, es decir, la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas. Yo creo que realmente eso es una vergüenza. El país no puede hacerse cargo de cualquier cosa que les diga la CIDH. Según Rodríguez, lo reprochable recae en la celeridad con la que la CIDH despacha casos como los de Paola Pavón y Virgilio Hernández. Somos parte de ese mamotreto. Pero tenemos que escucharles, atenderles bien, darles un abrazo y decirles que les vaya bonito, porque el país tiene que hacer las cosas de manera distinta. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, rindió versión en Fiscalía y se ratificó en la denuncia por peculado en contra de la exministra Doris Solís por el caso Coopera. Al rendir su versión en Fiscalía, la secretaria nacional anticorrupción se ratificó íntegramente en la denuncia en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana y exministra Doris Solís. Que la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal por $5,5 millones en la adquisición de los bienes de esta cooperativa que ya se disolvió. Se determinan las posibles acciones de peculado de la exministra Solís mientras se mantenía en sus funciones al solicitar y autorizar que se compren los bienes de Coopera en $10,2 millones. Es por el caso del cierre de la cooperativa Coopera que habría afectado a 113,000 familias. Y según la asambleísta Doris Solís, colaborará con la Fiscalía General del Estado en todo lo que necesite para la investigación. Sin embargo, no tiene conocimiento del informe de Contraloría. Las cooperativas pertenecen al sector de economía popular y solidaria. Esa es la gran confusión de estas personas que no se apegan al marco constitucional, pero además decirle que no tengo conocimiento del informe de Contraloría. Como interesada debería conocer el informe, sin embargo hasta el día de hoy no lo conozco. Este informe, según Dora Ordóñez, parte de un examen especial practicado al proceso de adquisición de bienes a Coopera y determina que el liquidador de Coopera convocó a 2 concursos de precios sin la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Yo lo único que hago es autorizar, por lo tanto no manejo un centavo, no tengo, absoluta posibilidad de haber cometido peculado. Es una clara persecución. Nosotros seguimos el proceso en función de lo que la Fiscalía requiere de nosotros, que por ejemplo es la versión, o si se necesita información complementaria, estamos dispuestos. La secretaria anticorrupción ha presentado 3 denuncias de las que espera que se desprendan investigaciones a otros involucrados. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Ante el informe de Contraloría que señala a 4 exgobernadores del Guayas por el irregular manejo de recursos públicos entre junio del 2015 y diciembre del 2018, Juana Vallejo aseguró que fue ella quien solicitó que se realice un examen especial a la institución para conocer el estado administrativo y financiero en el que se encontraba la entidad. Vallejo, quien fue gobernadora entre agosto y diciembre del 2018, indica que en el informe se mencionan adquisiciones de ínfima cuantía, acciones que fueron justificadas ante el equipo de auditores. Se instaló la audiencia de apelación a la sentencia dictada contra el exministro Iván Espinel y otras 3 personas por lavado de activos. La diligencia se lleva en la Corte Provincial del Guayas, lugar donde se encuentra Carlos Acoto, y nos cuenta más novedades. Hola Carlos, adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con nuevos elementos sobre la mesa, la Fiscalía intenta apelar la sentencia emitida en mayo pasado en contra del exministro Iván Espinel y otras 3 personas acusadas de lavado de activos. La fiscal del caso, Ivonne Proaño, aseguró esta mañana, antes de que empiece la diligencia aquí en la Corte Provincial del Guayas, que se busca que 2 de los 3 sujetos que fueron sentenciados en calidad de cómplices sean sentenciados como coautores y que el monto que está en juego en este caso es incluso mayor a los $271,000 que se había señalado en la sentencia emitida en el Tribunal de Durán. Escuchemos. Lo que Fiscalía ha apelado en esta sentencia es el monto de lavado de activos
Como se dijo en su inicio, Fiscalía presentó en su exposición un monto de lavado de activos de $771,000 y además lo que Fiscalía apela es el grado de participación de 2 de los sentenciados. Y bien, en medio de un corto receso, Vanessa Zavala, abogada del exministro Iván Espinel, se refirió a un recurso de recusación que se presentó el viernes pasado y que esta mañana fue rechazado en la diligencia. Nosotros tenemos una demanda de recusación presentada que tiene que ver principalmente con pronunciamientos públicos realizados por 2 de los señores jueces dentro de este mismo expediente. La audiencia de apelación que se instaló a las 8:15 de la mañana continúa, pese a que 2 de los abogados de los procesados han abandonado la sala. Es la información que podemos llevarles a esta hora. Continuamos con mucho más en estudio. Buenas tardes. Totalmente destruido y con una persona atrapada quedó este bus de la cooperativa Trans Esmeraldas que se dirigía a Quito desde San Lorenzo. El hecho ocurrió en el sector de Tanda, en la vía Tabacundo-Quito, al norte de la ciudad. Puedo indicarles que se trata de una pérdida de carril de circulación con estrellamiento y volcamiento, que fue pérdida de frenos y el conductor, para evitar que el bus coja más velocidad, y lo que hizo esta maniobra. Los usuarios que viajaban en la unidad aseguran que alertaron al conductor sobre daños en uno de los neumáticos, pero fue tarde. Y el carro se comenzó a llenarse de humo. Entonces yo le grité, señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pare, porque venía a toda velocidad. Y él cuando quiso ya frenar, ya se dio cuenta que no tenía frenos. Producto del siniestro, 3 personas fallecieron y 19 resultaron heridas. Se les evacuó y lógicamente después se les transportó en ambulancias. Una de las afectadas es Gabriela, quien del susto por su cuenta se trasladó hasta la terminal terrestre de Carcelén, pero regresó junto a su familia en busca de ayuda. Me siento mal, estoy adolorida y no estoy bien. Mientras se atendía esa emergencia, esa arteria vial estuvo cerrada durante al menos 3 horas. Fernanda Ceballos, 24 horas.